Hola, os presento aquí a Maite Merino, que ha sido mi primera profesora de astrología. Ella es una astróloga y químico, también hay que tenerlo en cuenta para que luego digan que la ciencia y la astrología están muy separadas. Bueno, que ella misma se presente, que es profesora y astróloga y lleva muchísimos años trabajando en esto. ¿Qué tal, Maite? Hola, Desi. Pues bueno, nada, no hay mucho más que añadir. Soy astróloga desde el año 1982. Comencé a estudiar, digamos, a lo largo de la vida con diferentes profesores, al igual que tú, pues porque, digamos, la riqueza del conocimiento lo vas adquiriendo en la medida que vas conversando con diferentes puntos de vista. Y bueno, evidentemente he tenido profesores españoles, he tenido profesores en Venezuela, he tenido profesores en Argentina, como muy variado. Mi profesor, que el primero que me dio, también había estudiado en Inglaterra. Y como dices, bueno, tengo la base científica y yo siempre recuerdo una anécdota y es que la gente no me creía y me decía que, ¿por qué? O sea que, pero ser astrólogo para ti debe ser facilísimo, porque si ya eres químico, pues para ti es una tontería ser astrólogo. Y yo les decía, no, ser astrólogo es más difícil que ser químico. Yo la química la veo más clara, o sea, de verdad la química la manejo mejor, o sea, o la siento que la entiendo más que lo que puedo entender a lo mejor la astrología. Porque Quizá en porque es astrología más tangible, ¿no? También es algo más tangible, ¿no? no, y lo que pasa es que en la astrología, Desi, tú como yo lo sabemos, tienes que aplicar una cantidad de conocimientos que tú vas adquiriendo a lo largo de la vida y tienes que aplicar mucho también esa sensibilidad de aprender a tener el conocimiento de cada casa, de cada planeta, de cada aspecto. O sea, hay una cantidad de cosas que tienes que mezclar a la hora de hacer una interpretación que no son tan sencillas como a lo mejor la gente piensa, porque la gente está acostumbrada a lo mejor a estudiar con recetas. Tú sabes que a mí Exacto, sí, sí, sí. Sí, es muy típico de buscar en Google y buscar rápidamente soy ascendente, tengo luna en, y te quedas con eso, ¿no? Y no miras mucho más allá. Ser astrólogo creo que es mucho más complicado y hay que hacer, como dice otro profesor mío, mucho deporte mental para sacar realmente las conclusiones, no es tan fácil. Lo que pasa que, bueno, como ahora existe Internet, tenemos las cartas digitales, antes las teníais que aprender a hacer a mano y creo que tenía mucho más valor. Esa es mi época. Yo todavía he dado incluso cursos de cómo calcular la carta manual, cómo se calcula una carta manual a mano. Di un curso de eso, pero realmente a la gente le costó tanto entenderlo que yo dije que va, o sea, esto no es un tema como para que le guste a todo el mundo. Esto a mí me atrapó la astrología porque justamente tenía que usar mucho matemáticas, logaritmos, que yo como química lo manejaba muy bien y necesitaba una cantidad de conocimientos que, por ejemplo, dentro de los astrólogos yo he visto que al menos mis alumnos, te puedo decir que por lo menos el 90% de mis alumnos, que no son pocos, a Dios gracias, son todos profesionales universitarios. O sea, son Sí, sí, todos sí. gente muy preparada. Entonces, tú te das cuenta que a lo mejor no es lo mismo hablarle a un chico que es ingeniero, a una chica que es ingeniero, o que es químico, o que es farmacéutica, que a lo mejor hablarle a una chica que es comunicadora social, o que es socióloga, o que es Claro. antropóloga, o que es historiadora, o que es músico, Sí, músico sí, 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 sí. de sinfónica. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que hay cabida para todo, digamos, y que todos tienen, digamos, una lógica, y a mí eso me ha llamado mucho la atención, el saber, digamos, ver una carta y más o menos enterarme de cómo es la vida de la De la otra persona, persona. no por curiosidad, Sí, sino no, por, porque te ¿sabes? ayuda a entender, ¿no? A empatizar quizá Claro, también con las otras personas. Quizá te empiezas a dejar de juzgar porque empiezas a entender también la otra perspectiva, entonces ya dices, bueno, es que esta persona ha vivido esto o es de esta manera y ya no juzgas tanto, ya es que simplemente aceptas, ¿no? De otra claro. forma. Es Otra cosa que eso. te quería preguntar es que normalmente tu clientela o tus alumnos, tú dices que son todos más bien gente que ha estudiado y que está preparada. Es para desmitificar un poco esto, a que no tiene nada que ver que te vengan, no te vienen muchos clientes que tengan estudios a lo mejor esotéricos y todo eso, no, es generalmente gente que no tiene nada que ver con esto. Generalmente sí, generalmente mis alumnos, que como te digo, los tengo, además los he tenido no solamente en el país en donde estoy radicada ahorita, que es Venezuela, todos han sido profesionales y muchos de ellos han tenido posgrado y son doctores en algo.
doctores en alguna especialización, he tenido médicos, he tenido cantidad de gente y entonces cada uno, dependiendo de su formación, te hace preguntas distintas. Por ejemplo, lo que me pregunta un médico es muy distinto de lo que a lo mejor me puede preguntar un músico. Claro, sí, 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 sí. Porque el médico pues se va y me dice, mira, tengo esto, y me dice, ¿cómo supiste tú que esa persona está sufriendo de esa enfermedad? Bueno, mira, ¿por qué pasa esto? Tienes, o sea, entonces tú empiezas a explicarle al médico, mira, porque tengo este aspecto, tengo esto otro, tengo este planeta, tengo esta casa, tengo... Y entonces es que empieza como a interesarse en perfeccionarse él un poco más en la astrología médica. Y tengo en particular uno que ha hecho investigaciones astrológicas y lo primero que pregunta es, dame tus datos. Y entonces él se guía mucho en sus diagnósticos con la astrología que ve del paciente. Y tú Es te que reirás a lo mejor, pero no. O sea, el tipo es tremendo médico, es un médico internista que también ha estudiado Cábala y realmente yo digo, bueno, muy bien por él, hemos hecho, digamos, juntos algunas investigaciones, porque yo cuando a mí algún profesional me pide que le ayude digamos, a llevar adelante un proyecto en base a la rama astrológica, pues yo estoy dispuesta, ¿entiendes? Porque, bueno, es una forma más de estudiar y de aprender. Yo es que soy Virgo, además, ascendente Escorpio, bueno, entonces ahí voy para... pero Entonces, eso no vale porque somos las dos Virgo, ascendente Escorpio, por algo será. bueno, pero es que tú no tienes mucha diferencia conmigo, tú también eres curioso, tú también Sí, estudias, tú no, no, también a ver, no, lo que no está claro es paras. que antes, antes en la astrología, la gente que eran médicos, eran doctores, utilizaban la astrología como base para todo, era algo Claro, fundamental. Lo que pasa claro. que por intereses que no se sabe muy bien de dónde salieron, se empezó a descartar, pero la astrología ha sido la base para crear cualquier cosa y es más, es que todo está guiado en base a la astrología y no somos conscientes muchas Claro. cosas de las que tenemos de forma cotidiana, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema en el que si nos ponemos a hablar sería como tan extenso, pero sí que tenemos que tener en cuenta que la gente que se acerca no es tanto a nivel esotérico, sino mucha gente es gente que está preparada y que lo utiliza como un conocimiento para poder trabajarse o a sí mismo o para su trabajo, como hablas del doctor o de los médicos, ¿no? Claro, pero también he encontrado muchas personas que empiezan a estudiar astrología porque han tenido problemas y no sabían de dónde. Y como han ido a psiquiatras, a psicólogos, yo tengo también el caso, es que tú oyes en esto tantas cosas. Yo tengo un chico que, bueno, ya se fue del país, está en Chile, él es auditor y él me dice, es que yo prefiero pagarte a ti la consulta que o la consulta al psiquiatra. Me entiendo mejor, me entiendes mejor, me explicas mejor, me das más herramientas para la vida. Y yo, la verdad que como que me baso mucho en lo que tú me dices para tomar las decisiones, porque desde que te estoy haciendo caso, siento que la vida me ha mejorado. Claro, no es que uno es un gurú, no, lo que pasa es No, que tú ves las cosas y le claro. das lo que tú tienes como conocimiento, se lo impulsas y entonces le estás dando una ayuda adicional que a lo mejor otro profesional pues no le puede dar, porque Es a que lo es mejor un el efecto psiquiatra, espejo, ¿no? Perdón por cortarte, es claro, como un no, efecto no, espejo, es al final tú sacas, o sea, porque la carta astral es un espejo de nosotros mismos, como una radiografía al final. Entonces lo que haces es que esa persona vea lo que a lo mejor en ese momento no es capaz de ver. Y ahora que has dicho esto, me sorprende porque justamente un amigo, y esto sí que es un amigo muy cercano, estaba yendo a psicólogos porque él creía que tenía una depresión. Y bueno, yo le ofrecí hacerle la carta de forma gratuita, porque es un amigo. claro. Y se la hice y después de eso, a los 2 días, me mandó un audio y me dice, es que me he dado cuenta de que no necesito un psicólogo, si realmente lo que necesito es cambiar X cosas de mí o de mi vida para... Claro, Y entonces a mí eso me da una satisfacción, no por quitarle el trabajo al psicólogo, sino porque el psicólogo tiene que hacer otros trabajos. No, hay cosas que no son de psicólogo. claro, Simplemente claro, es porque hay gente que necesita reconocerse a sí mismo o reconducir su vida. Es un poco eso. claro. Y es que hay que entender que la vida, o sea, tú tienes mucha más juventud que yo ya he vivido mucho más que tú, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo digo que a esta altura de la vida, pues uno se da cuenta de lo que le ha pasado a cantidad de gente y te das cuenta también que en la vida tienes momentos buenos, momentos muy buenos, momentos malos y momentos terribles en los que tienes que, digamos, sobrellevar una cantidad de pesos o sobrellevar una cantidad de éxitos y entonces, ¿cómo hacer para que no se te suba? Que sepas que es Claro. una etapa de tu vida. Es como la gente cuando me pregunta, y yo a veces a la gente le digo, no, pero es que yo no soy feliz, es que yo no sé lo que es la felicidad, pero a ver, la felicidad son goticas que tienes que ir aprovechando. Yo no creo que exista alguien que me pueda decir, yo soy absolutamente feliz desde que nací. O sea, tú pasas por temporadas.
Sí, sí, Y sí, es eso. no, además astrológicamente se sabe que son épocas, ¿no? Claro, Y que hay que saber aprovecharlas, o sea, las buenas y las malas intentar llevarlas lo mejor posible, porque al final tampoco uno puede huir de su destino. Por claro, mucho que esté ahora muy de moda lo de cree como que tú puedes crear tu destino y todo eso, no. Yo creo que puedes hacer que las cosas sean mejor y llevarlas de una manera más positiva, pero no, yo exactamente. pienso por lo menos que estamos bastante determinados. Suena a lo mejor muy poco, porque el libre albedrío nos gusta mucho escucharlo, pero creo que es así, ¿no? Y hablando un poco de esto, es a nivel de predicción, porque la astrología no solo es para un análisis de uno mismo, o de los Claro, otros, o incluso de un país o de una ciudad, pero bueno, eso es otro tema, es el tema de la predicción, ¿no? Para la gente que claro. ya sabe un poco de astrología, sabemos que hay muchísimos métodos para poder Sí. predecir, ¿no? ¿Tú cuáles nos recomiendas o cuáles usas, cuáles ves más factibles? Oye, mira, si te digo la verdad, yo uso un poco todos. Creo que la astrología o el astrólogo debiera de basarse en el conocimiento que tienes, digamos, a la mano. Yo cuando empecé a estudiar astrología solamente usaba tránsitos para predecir probablemente las progresiones secundarias y no mucho más, pero entiende que es que yo vengo del año 82. No había internet, Estamos ahora lo tenemos más en fácil, el es cierto. 2018. Entonces, claro, yo ahorita uso las progresiones secundarias, las progresiones primarias, las progresiones del arco de Naivod, uso atafires, porque sé que se sataniza mucho el tema de los atafires, pero el Mm. atafir bien llevado, un atafir bien practicado, conociendo bien los significados, te puede decir a ti hasta fechas en que la gente me dice, pero ¿cómo sabías tú la fecha? ¿Cómo llegaste a ese momento? O sea, incluso me acaba de pasar con un amigo de mi hijo que yo o sea, simplemente mi hijo me dice que tú sabes que se acaba de ir y me dice, mamá, vele a él a ver cuándo, yo no sabía que él se iba. Y entonces le Mm. digo, pero yo te estoy viendo que te vas como en octubre, estoy viendo que, y entonces él se calla y le dice a mi hijo, le pela así los ojos, y le dije otra cosa, no me acuerdo, y me dice, chamo, tu mamá de verdad que es bruja. Y le dice, le digo yo, a ver, ¿cómo es eso de que soy bruja? Y tú no me has visto a mí usar caracoles, ni fumar tabaco, ni echar chapitas. Entonces, a ver, me dice, es que señora Maite, yo en verdad tengo un viaje pautado, yo creí que era septiembre, y entonces ahora resulta que el hermano del muchacho está atrás de mí, vuelto loco, porque dice, ¿cómo esa señora sabía que el viaje era para octubre? Si ni siquiera tú lo sabías. Y ella te vino y te dijo, en octubre te vas de viaje. O sea, ¿cómo lo sabía? Lo sabía por los atafires. Y otra cosa que le dije, pero chico, tú estás renunciando al trabajo, porque para mí era su trabajo, tiene años en ese trabajo y no sabía que tú estuvieras buscando. Le digo, yo te veo a ti mudándote de trabajo, lo que no entiendo por qué, porque no sabía, y me dice, no sé, señora Maite, me acabo de, tengo la renuncia hecha, la pongo tal fecha, la puso anteayer, o sea, el día antes o sea, la puso el 19. Y me dice, pero ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo lo puede saber? Hombre, porque está aquí. ¿Entiendes? Entonces Sí, sí, él es que le cuenta, es ese tipo de cosas que tú dices, pero bueno, yo veo también, cuando yo veo la carta, yo estoy viendo ya el tránsito, porque lo veo, cuando tienes ya mucha sí, sí, práctica, sí, 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 los no te tránsitos hace ya los falta ves, pasar sí. los tránsitos, ya los ves. Cuando tienes mucha práctica, ya sabes que esto estuvo ahí hace tantos años, que esto te va a llegar tanto tiempo. Entonces, es eso, la práctica es lo que hace al profesional. Es como Sí, el zapatero ya sabe cuándo el zapato terminó de pegar, cuando la cola pegó, porque tienes toda la vida haciendo zapatos. es que yo el otro día se lo estaba diciendo a un chico, además venezolano, que me estaba escribiendo por el foro preguntándome unas cosas y yo gratuitamente pues, le estoy ayudando. Me dijo, pero ¿y qué has leído? Y dije, a ver, yo sí que he tenido profesores que me guíen, pero para mí ha sido la práctica Claro, lo que siempre me ha ayudado, porque yo al final, yo no soy de leer libros y libros de astrología y decir, me he leído todos los libros, lo siento, pero no. Sí que me he leído algunos, pero no me trago todos los libros, yo los utilizo como consulta. Eso sí que lo claro. uso. Ah, necesito ahora mirar sobre el tema de Saturno, pues voy a leerme todo lo que... Sí, pero no leer por leer porque yo necesito una motivación o hacerme unas preguntas para ir a buscar la respuesta. Y Claro, la práctica es lo que me ha llevado a encontrar respuestas de cosas que yo a lo mejor, por ejemplo, en direcciones primarias yo he estado leyendo libros de cómo interpretar, ¿no? Por ejemplo. Pero luego claro. me da cuenta que la práctica yo he visto en muchos casos que a lo mejor se cumplían otras opciones. Entonces, al final, yo creo que la práctica es lo suyo. Lo que dices de los atacires, es verdad que la gente los sataniza mucho,
Bueno, ya Sí, sabemos que aquí la astrología, como en todo, como en la política y como en todo, pues se crean muchos grupos, ¿no? Y al final, bueno, eso ya cada quien, pero creo que es una herramienta que si la utilizas bien, sí que se puede sacar, sobre todo yo creo que hay relojes, que se les llama relojes a claro. la manera de sacar los cálculos, sí que creo que son muy, a lo mejor muy certeros. Hay otros que yo siento, por lo menos por mi poca experiencia, que tampoco llevo tantos años, que a lo mejor se pueden columpiar. ¿Vale? Claro, Pero también puede claro. ser mi falta de interpretación, porque yo digo a veces que la astrología no falla, que falla el que lo interpreta. Entonces puede ser Claro, también el fallo de uno, ¿no? es un poco lo que yo, a mí me pasa eso mucho en clases presenciales. El otro día Mm. estaba en una y yo le dije una cantidad de cosas, entonces digo, no, pero es que en ese momento también te estaba pasando tal cosa. Y entonces la gente me dice, se voltea una y me dice, no, pero profesora, usted lo que pasa es que también tiene una conexión wifi, usted lo que pasa es que tiene premoniciones. Y le digo, no, créeme que lo que te estoy diciendo es astrología pura, lo estoy viendo. Y tan lo estoy viendo que te estoy diciendo es que mira que tienes tal cosa en tal sitio, tal otra en tal otra, porque son alumnos. Y yo Claro. trato de dar lo mejor de mí. Si voy a dar clase, yo no me escondo las cosas. No, no, Y no, entonces todos me obviamente. dijeron, no, no, ella está hablando netamente de astrología, ella no está hablando porque le llegó un ovni y le dio infusión en la Mm. cabeza de que se lo imaginó. No, no, o sea, yo todo lo que te digo, te puedo dar la explicación astrológica. Por eso te digo, la astrología tiene muy poco, y ojo, que yo también he hecho el tarot. En el tarot Mm. sí tiene mucho de intuición, y A eso lo ver, sabe sí que es que tú verdad que yo creo también. que ahí te tengo que medio corregir, ¿vale? O sea, no es no Vale, corregir, vale, vale. sino en plan de que cuando haces una consulta, sí que es verdad, a veces la intuición sí que se mete de por medio. A lo mejor en una clase no, porque tú vas a más a nivel técnico y vas a explicar, Claro. ¿no? Pero en la consulta siempre hay como, yo siempre pienso que hay como un sexto sentido ahí, porque yo he visto en cartas de personas que he dicho, tú puedes servir como astrólogo, pero porque he visto que aparte de tener unos aspectos de que le pueda llamar la atención, esa intuición estaba de la mano. Es por lo menos mi manera de verlo, ¿eh? Claro. Eso no significa que te tengas que guiar solo por la intuición, pero yo creo que sí. Es mi punto de Sí, o vista. sea, la intuición, hay personas que la usan, digamos, bueno, yo evidentemente también tengo intuición, pero es que tú vas desarrollando la intuición y vas desarrollando la intuición en la medida que vas teniendo mucha práctica. Mm. Cuando tienes mucha práctica también, acuérdate que está el pensamiento racional y el pensamiento o la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Cuando tú aprendes a que las dos confluyan en un solo camino, Mm. empiezas, digamos, a poder llegar a conclusiones porque simplemente tu inteligencia emocional ya te está dando las pistas, que es lo que yo pienso que tú llamas que es la intuición. Yo, para mí, lo que a ti te pasa es que tienes esa inteligencia emocional de conocer por dónde van los tiros. También, ¿Entiendes? sí. Así lo siento yo. Al menos me parece a mí que es lo que me pasa a mí. Pero claro, yo no discuto, si tú sientes que en tu caso es intuición, pues bueno, a lo mejor sí, tú tienes una intuición más desarrollada que la mía. No, a Ya, ver, yo sí también tengo intuiciones, pero mm, bueno, es que a mí personalmente algunas veces es verdad que al coger una carta, bueno, al cogerla, al estar, sí que me puede llegar como cosas que yo me estoy dando cuenta de que no las estoy viendo de primeras en la carta, ¿no? Pero entonces eso tampoco, o sea, tampoco sé si solamente me pasa a mí, o yo no creo que solamente me pase a mí, porque tampoco soy aquí nadie especial, pero supongo que por eso digo que la intuición siempre está como metida un poco de por medio, ¿no? O sea, o por lo menos eso he querido yo siempre pensar, pero que a lo mejor no es así, ¿eh? También lo que dices tú, la inteligencia emocional también es verdad que luego tú puedes ir atando cabos y claro, como buena Escorpio vamos ahí y sacamos una conclusión muy rápida, ¿no? claro. Y esas son las conclusiones que dejan a la gente diciendo, oye, pero lo que te digo que me dicen es que tú eres bruja, tú tienes algo de bruja. Yo no tengo nada de bruja. O sea, o sea, soy una persona común y corriente, de hecho soy muy científica, o sea, honestamente, yo creo que nunca me quise apartar de mi tema científico. Por eso es que yo me pongo a estudiar astrología con mucha seriedad. Mm. Tú dices que a ti no te gusta mucho leer libros. Yo me he leído muchísimos libros, pero he leído los libros leyendo con, con intención de aprender. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? O sea, con mucho detalle, yo me voy al detalle. Y yo sí me he comido cantidad de libros y sobre todo si hay un autor que de repente siento que me está explicando algo, yo además incluso puedo replicar los ejemplos y tratar de mirar y entonces
me pregunto yo, ¿y qué me pasó a mí en esa En época? ese ¿Qué me pasó momento. y entonces me voy, porque la mejor forma de aprender astrología es con tu propia vida, con Sí, la vida de tus cercanos, con la vida de tu gente que te da el feedback. Porque si tú no tienes el feedback, porque muchas veces los alumnos te preguntan, ¿y por qué, profesora, no nos hace claro, quieren como una especie de, háganos vamos a hacer la carta, pero a futuro, ¿qué me va a pasar a futuro? Digo, pero es que entonces no vas a aprender. Porque si yo no tengo cómo remitirme a que tú me claro, sí, digas sí, esto que sí. yo te estoy diciendo, te ocurrió, ¿cómo lo vamos a saber? A futuro yo te puedo decir misa, pero tenemos que esperar a futuro para... Claro, Entonces, sí, 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 sí. Es mejor ir pedagógicamente, hacia atrás y para poder mirarlo, sí, sí, sí. claro, entonces por eso es que yo me he dedicado mucho a estudiar la vida mía hacia atrás, la vida de mi familia, pero también, ojo, que muchas veces he acertado con temas muy dolorosos, incluso en mi familia, eh, Ya. que en el blog que yo tengo, pues yo pensé que era yo ahí me peleé, yo juraba que era yo la que me moría y acerté la fecha exacta. Y no fui yo la que se murió una persona sumamente cercana a mí y claro, después cuando vi la persona que había muerto, que estaba perfectamente sana en el momento que yo veo la muerte, yo era mucho mayor que esa persona, este, veo que por casas derivadas, por ejemplo, que a lo Sí, mejor la gente no las maneja, resulta que estaba marcado y yo he podido llegar a lo mejor a la conclusión de quién es la persona. Pero lo que pasa es que a veces uno tiene mm, que evitar, o bueno, yo tiendo a evitar el mm, tratar de sentirme como Dios, el tratar de acertar todo lo que digo. Yo digo lo que veo y digamos no hago una competencia conmigo misma de tratar de quedar bien o de que el otro me diga, oye, sí, qué bueno eres. Yo no busco eso, yo busco de verdad, de corazón, tratar de ayudar a la persona, tratar de claro, sí, decirle sí, 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 la sí. cosa lo mejor que veo, ¿no? O sea, porque ya es una cuestión también de sensibilidad, de ser humano. Yo para mí, las personas que vienen, se acercan a mí, sean alumnos o sean consultantes, son seres humanos que necesitan una mano porque si no, no vienen donde ti. Claro, exacto, sí, sí, no, hay que tener, aparte hay que tener mucha delicadeza. Por eso, Claro. además, el otro día también lo comentaba con otro de los profesores, que era una cosa que estaba viendo yo ahora mucho, tanto esto de que hay tanto astrólogo grabando muchos audios, vídeos y contando, pues, a todos los Tauros les va a pasar esto, a todos los Géminis. Por favor. Es Las que estas recetas. cosas hay que tener mucho, exacto, hay que tener mucho cuidado, con la delicadeza de dar la información, Claro. porque yo veo a la gente que a veces a mí me dicen, es que he leído que a los Libra les va a pasar esto. Y yo digo, bueno, 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 pero a ver, ¿sabes? ¿No vamos a Claro. coger todo? No, esto no es así. ¿Que hay una tendencia? Sí. Pero a mí no me gusta el globalizar porque creo que ahí donde se comete el error. Y creo que también para ser astrólogo o para ser cualquier tipo de persona que contacta con otra, por decirlo de alguna manera, hay que tener delicadeza a la hora de hablar. Claro. Y hay que Claro. hacerlo de manera productiva, nunca para destruir a nadie. Claro. Obviamente uno mismo, pues lo que tú dices, tú a lo mejor te puedes, estás ahí escarbando para sacar información y bueno, con uno mismo como quien digo, bueno, es cosa tuya, es cosa mía, ¿no? Al final yo Claro. creo que un astrólogo lo más gracioso que tiene es que al final no va a mirar su carta, o sea, al final hay un momento en su vida, y eso me lo han confirmado todos, que dejan de mirarla. Hay un momento en el que dejas de mirar la carta astral, ya no quieres saber, miras a todo el mundo, a los de al lado, pero a ti no te la miras. Claro, a mí me pasa, y yo las veces que lo he mirado, ha sido porque a lo mejor algún alumno, pero bueno, profe, me imagino que habrás escogido muy bien la fecha en la que te vas a operar. Digo, no, no he mirado mi carta. Sí, esto me acuerdo, no, esto te ¿Te pasó acuerdas? conmigo, esto te pasó conmigo hace unos años. Sí, Y cuando vi las cosas, digo, tengo que apurarme, ahora sí tengo que... sí, sí. Y yo porque te dije, pero te lo has mirado y tú, pues no, y yo Pues pensando, no. hombre, pues bueno, pues ¿a qué estamos esperando? Sí, por eso te digo que a veces que uno tiene las herramientas y mi hijo me pregunta mucho, pero tú te has mirado, mamá, te has mirado. No, o sea, yo sé ciertas cosas que tengo en este momento de mi vida, Mm, porque es lo que te digo, cuando sabes de tránsito, sabes de progresiones, sabes de claro, por dónde van sí, las sí, sí. cosas, obviamente ya tienes muchas cosas que, digamos, las Mm, tienes sabidas por la experiencia, porque la astrología es la experiencia y es en la medida que tú vas haciendo muchas cartas o mucho trabajo, es mm, que vas, digamos, teniendo más aciertos. Y digamos, usando muchas técnicas, porque es lo que te digo, tú me preguntas cuál es la técnica de mi elección. Es que uso tantas a la vez
y que la gente yo no le voy explicando, yo ahorita te estoy Claro, tú vas usando este haciéndolo, reloj, sí, sí. yo voy haciendo y entonces yo comparto la pantalla si son alumnos, me dice, pero eso lo supiste porque, bueno, porque ahorita estoy usando una progresión tal o ahorita estoy haciendo Mm. un tránsito porque tienes pasándote esto, entonces yo les aclaro, pero si es una persona, un consultante que no tiene ni Sí, idea de lo sí, que tú le explicas solo o sea, a nivel práctico, no es. la teoría. Mm. Exacto, no le digo que estoy mirando, pero realmente uno mira muchas cosas porque miras revolución solar. A lo Sí, mejor cuando te hacen una pregunta para una fecha muy específica, te vas hasta, no la revolución solar solo, sino haces ya también la revolución lunar. sí. Usas a lo mejor los armogramas, las flores armónicas, o Las sea, astrodinas, que para las mí, lo siento, astrodinas. pero es como una herramienta que es para mí Dios. Es Claro, la herramienta Dios porque es como una gráfica en la que tú ves los momentos más álgidos o más complicados a nivel de gráfica. Entonces es muy fácil a la hora para poder deducir tiempos en la vida, ¿no? Creo que es bastante claro. ayuda. A mí lo que la revolución solar ha sido que desde el principio la he utilizado cuando comencé a estudiar esto, como ahora ya ni sé, 6 años empecé a estudiar ya esto por mi cuenta, o 8, ni lo sé. Contigo fue hace 3 años, ¿no? Más o menos que Más o empezamos a menos. estudiar. Sí, unos 3 años. Em, la revolución solar creo que es algo que se cumple a rajatablas y luego, claro, miras los tránsitos y miras todo lo demás, Sí, pero la revolución solar es como, digamos, para mí algo que todo el mundo debería de hacerse cada año, porque es el día de tu sí, cumpleaños, hay una predisposición que es anual hasta tu próximo cumpleaños, y ahí se van a ver un poco los acontecimientos o qué temas van a ser los más importantes. Y claro, generalmente no suele fallar. A veces es el que lo interpreta mal, porque en mi caso me ha pasado, yo me he interpretado mal claro. anteriormente, pero no falla. Creo que es una herramienta, por lo menos cuando empiezas a estudiar esto, a la primera que te deberías de agarrar, si quieres predecir. Porque luego Claro, las claro. direcciones, lo demás es más complicado. Por lo menos es lo que yo puedo opinar. Sí, no, yo siempre uso la revolución solar. En toda consulta mía va, digamos, incluido una revolución solar porque yo tengo que ver más o menos cómo están y cómo cumplió esa persona y qué aspectos se le pueden desarrollar. Pero Claro. es muy duro cuando a ti se te acerca alguien preguntándote acerca de la muerte, por ejemplo, que son temas que son muy, muy duros. Yo tuve el caso de una persona que me dijo que un astrólogo le había dicho que se iba a morir ese año. Y entonces que ella quería solamente una consulta conmigo para que yo le dijera más o menos la fecha en la que ella se iba a morir, porque ella ya le habían dicho que se moría ese año. Entonces, para dejar sus cosas resueltas. Te podrás imaginar la cara El papel, el papel que que te yo toca. puse. Le dije yo, no, pero ya a ver, a mí me parece, digamos, muy temerario hacer esas aseveraciones, porque yo he visto mucha gente que a lo mejor ha tenido riesgos y ha estado, yo misma he estado en Mm. riesgo de muerte en varias oportunidades y digamos, se te desarrollan aspectos en los que tú ves que a lo mejor puedes estar en riesgo de muerte, pero Mm. aquí estoy hablando contigo y estoy viva. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Es que hay que tener mucho cuidado y aparte yo creo que también claro, hay cosas que, acaso que no sea por un caso muy especial, a mí, por ejemplo, si me viene una persona joven que está sana y me quiere preguntar por la muerte simplemente por morbo, por decirlo de alguna manera, yo si no claro, veo una circunstancia, yo la evito, igual que el tema de enfermedades y tal, son temas que si yo no los veo productivos, acaso que esa claro, persona ya esté padeciendo o esté en una situación distinta, yo claro, intento claro. evitarlo. Yo creo que es más, creo que es mejor utilizar las cosas que nos pueden ayudar en la vida, porque para morirse, pues bueno, siempre, eso ya llegará. No Solamente hay, hay que vivir. sí, exacto, que hay que aprovechar los momentos buenos. Y bueno, por último quería decir que Maite ahora está viviendo en Venezuela, pero que dentro de poco ya viene a vivir a Europa, va a estar en España y Sí, que podéis contactar con ella, que pondré los enlaces de su web, de su correo electrónico, de sus redes sociales para que os pongáis en contacto con ella. A mí fue mi primera maestra, estoy muy agradecida de ella, ha sido la que más me ha enseñado, o sea, y vamos, o sea, yo súper contenta. Aún a día de hoy a veces hacemos clases feedback para recordar cosas que a lo mejor, pues claro. bueno, yo tengo que matizar, porque como he dicho, soy muy mala para la teoría, yo necesito siempre práctica. Y con ella las clases son muy prácticas y luego como también tengo que decir que como tarotista es muy buena y luego como astróloga es espectacular. Y ahora que va a estar en España, espero que las que estáis cerca podáis tener incluso algunas consultas incluso en personas. ¿Y dónde vas a estar viviendo? Claro. Lo más probable es que sea Tenerife donde vaya. Vale. Bueno, pues para los que vivís en las islas, ahí podéis ir a verla, que seguro que va a Sí. merecer la pena verla en persona. Si no, Y hago consultas por Skype que también son muy útiles porque compartes la pantalla y sí, estás como aquí, viendo sí, sí.
Claro, claro, es Bueno, muy yo eso ya lo práctico. daba por hecho, porque como hoy en día todo el mundo por internet Claro, ya funciona, pero bueno, si también tienen la ventaja de que están cerca y pueden hacer alguna personal, nunca se sabe. Yo claro. en mi caso personal no la suelo hacer, pero si estoy en el sitio o estoy en España y hay alguna consulta personal también las hago, pero generalmente no las hacemos online porque es más fácil para el cliente y para nosotras también. Y Que bueno, yo, por cierto, sí, dime. disculpa, si vas a No, poner mi dime. enlace, yo cambié, no te notifiqué, pero al final yo decidí recuperar porque yo era conocida con mi nombre. Mm, Entonces yo cambié de dominio y no sí, es el que yo tenía antes, ya no es Astromancias, ahorita soy maitemerino.net en mi página web, vale. que no te lo Bueno, había dicho. Bueno, pues eso es un buen detalle. Igualmente, luego te pediré los datos para tenerlos bien, para tenerlos bien Claro. y ya os podéis poner en contacto con ella. Es una gran astróloga, yo la recomiendo y bueno, haremos más vídeos más adelante para contar a lo mejor hablar cosas más concretas porque con ella fue con la que empezamos a hablar sobre los temas de los talentos y es Ujú. otro vídeo que vamos a hacer más adelante. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis poner algún comentario de temas que queráis que hablemos. Y nada, pues para la próxima, aquí está Maite Merino, ¿vale? Gracias. Y muchísimas Sí, gracias por deciré todo. así. No, da Silva, no, da Cruz. Da Siempre Cruz, ¿verdad? siempre me Da Silva cambias es el otro. Siempre te cambio. Siempre me Yo no cambia sé el por qué apellido. tengo que eres el Da Silva, pero es Da Cruz. Sí, no te Pero vale. preocupes, pero que es que toda la Yo vida me han también. llamado de 50 maneras, o sea que no te preocupes. Sí, sí, Da Pues Cruz. nada, muchas gracias, cuídate Maite y nos vemos Gracias a pronto. ti Y un por saludo a atenderme. todos. ¡Mua! Un Chao. beso. Adiós. Chao.